Es a mí a la que me toca agradecer. Muchas gracias por la invitación en un congreso tan interesante y tan bien rodeada. Efectivamente, ha estado comentando Salvador. Muchas gracias por la presentación, gracias a Eduardo por la invitación. Es un gusto volver a ver a Manuel Blanco. Como ha estado comentando, yo me he dedicado fundamentalmente al tema de la utopía y un poco a ver de qué manera la utopía se entrecruza con el arte y en ocasiones también con la arquitectura y con el urbanismo. Cuando uno estudia las relaciones entre arte y utopía, se encuentra con muchos momentos de la historia del arte, de la historia del diseño, de la arquitectura, en la que se habla del sentido utópico de tal o cual movimiento. Y sin embargo, es mucho más raro encontrarse con un cuestionamiento sistemático, un cuestionamiento real acerca de en qué sentido estos movimientos o estos momentos históricos son utópicos, si lo relacionamos con las tradiciones utópicas. Y bueno, esto es la pregunta que he decidido hacerme hoy en relación con el diseño de la Bauhaus y en relación con algunas de las tradiciones de la utopía. Es por eso que la presentación que voy a hacer hoy está dividida, digamos, en tres partes. La tercera es la más amplia. Y la primera parte tiene que ver con el planteamiento del rol de la utopía en el arte, es decir, si observamos la tradición utópica, cuál ha sido el rol del arte en estas tradiciones, el rol que se le ha concedido fundamentalmente en las tradiciones de las utopías literarias. A continuación hablaré de una tradición que más que de las utopías literarias es una tradición del diseño, que tiene que ver con la idea de que la reforma de la vida o la reforma de la sociedad pasa necesariamente por una reforma de los objetos de la vida cotidiana, ya que la tradición utópica tiene siempre en su base la idea de que un mundo diferente implica una cotidianidad diferente, implica otras formas de comer, otras formas de dormir, otras formas de habitar. Y la tercera parte tiene que ver con hacernos las preguntas que nos hemos hecho en la primera y la segunda parte y aplicarlas a la Bauhaus, ¿no? De qué manera estas preguntas aplicadas a la Bauhaus, qué respuestas nos pueden dar, ¿no? Y en qué sentidos podría considerarse la Bauhaus como un elemento utópico. Si comenzamos con esta primera pregunta, que tiene que ver con el rol del arte dentro de las utopías o dentro de la tradición utópica, es inevitable comenzar con el inventor de la palabra, utopía, que era Sir Thomas More, que en 1516, bueno, aquí le vemos la cara, este humanista inglés, que en 1516 publicaría su novela con un título muy largo en latín, que generalmente es conocida simplemente como Utopía, y donde se describe la forma de gobierno, la forma de organización, la forma de sociedad de una isla que fue planteada ex novo y que es llamada la isla de Utopía, donde la forma en la que se organiza tanto el espacio como la sociedad es planteada de una manera opuesta a la de la Inglaterra de este momento, y donde encontramos algunas particularidades que hoy nos resultarían más bien distópicas, más bien horrorosas. Es una sociedad, por ejemplo, en la que existe la esclavitud, pero en la que también existe una comunidad de propiedad, no existe el cercamiento de la tierra que se estaba generalizando en la Inglaterra de su momento, y bueno, en general puede entenderse como un diálogo y un régimen que es planteado como una antítesis de la Inglaterra en la que él estaba viviendo y, por tanto, una crítica social indirecta y no muy velada a su propia sociedad. En la novela de Tomás Moro ya se planteaba una doble etimología para la palabra de outopos, para la palabra utopía, que tendría que ver con la etimología principal de outopos, que es no lugar. En general, todos los topónimos y todos los nombres de esta novela son negaciones, ¿no? El nombre del rey es un rey sin pueblo, el río es un río sin agua, y sin embargo Tomás Moro ya plantea otra etimología posible y que no siempre se tiene tan en cuenta, que es la de eutopos, buen lugar. Es decir, esta isla puede ser considerada como un lugar inexistente, pero también podría ser considerada como un lugar positivo, no necesariamente inexistente. Y es en esta dicotomía en la que se va a mover la tradición utópica a lo largo del tiempo, entre la dicotomía del no lugar o la del buen lugar. Y la idea de que quizás este no lugar se nos puede colar en los lugares, haciéndolos un poquito más deseables, o en cualquier caso la idea de que podemos intervenir en la sociedad.
Y es que también, si bien las utopías renacentistas están basadas en la lejanía espacial, con el cambio hacia la utopía moderna van a empezar a situarse en una lejanía temporal que quizás podemos acortar. Si las utopías no están tanto lejos en el espacio, sino que están lejos en el tiempo, o bien en el pasado o bien en el futuro, quizás podamos acelerar este salto adelante con algún tipo de proceso de catalización cultural o revolucionaria. En las utopías literarias, que es todo un género que surgió a partir de Tomás Moro, aquí solo traigo algunas, podría traer muchísimas. Esto es un campo enciclopédico que tiene algunos expertos que continuamente están descubriendo ejemplos nuevos de, bueno, pues he descubierto una utopía agraria de Castilla en 1713, es un campo muy enciclopédico, muy inabarcable, en el que en general ha habido una constante y es la representación urbana. En las utopías literarias, a menudo el arte no tiene ningún espacio, a menudo es algo que no se discute en absoluto y, sin embargo, es frecuente que en las primeras páginas de las utopías encontremos un mapa de estas utopías que probablemente tiene el rol de otorgar verosimilitud a estos lugares imaginarios. Parece que si se cuenta con una cartografía, el juego de la imaginación, de hacer al lector soñar con que este lugar es existente, parece que puede estimularse de una manera más vívida si aportamos una planta urbanística. Y esto nos lleva a la reflexión acerca del rol generalizado del arte en las utopías, que tiene que ver con una utilidad. Y esta utilidad se desarrolla fundamentalmente a partir del urbanismo. Este es un elemento insoslayable y es por eso que las relaciones entre arte y utopía tradicionalmente se han planteado desde el ámbito de la arquitectura. Y una segunda dimensión tendría que ver con el arte público. La dimensión urbana no solamente se desarrolla a partir de estos planos ficticios de las utopías literarias, sino también a partir de una tradición específica, que es la tradición de la ciudad ideal. Aquí vemos la célebre Sforcinda de Filarete y que curiosamente es anterior a la propia utopía de Tomás Moro. Es decir, si eligiésemos comenzar la tradición utópica no tanto desde una perspectiva literaria, sino quizás desde una perspectiva urbana, esta sería anterior a la aportación de Tomás Moro y a la invención de la palabra. Y esto nos llevaría a un debate mucho más amplio que nos aquí el lugar, y es cuáles son las utopías anteriores a la palabra utopía, ya que si bien la palabra utopía surge en el siglo XVI, el impulso hacia imaginar un lugar mejor parece haber sido un impulso intrínsecamente humano. Y si bien estamos hablando con Sforcinda y la tradición de la ciudad ideal de fantasías urbanísticas, estas tendrían también su influencia física y su influencia edificada en construcciones reales, como por ejemplo esta ciudad de Palmanova, donde se ve muy claramente la influencia de Filarete. También esto nos lleva a la idea que han resaltado historiadores del arte como Rachel Weisz, que es la idea de que la perfección social ha tendido a ser representada en el arte, en la arquitectura, en el mundo de la forma, a partir de la utilización de formas puras, de formas como el círculo fundamentalmente, o a partir de formas centralizadas y geométricas que expresan de una manera casi jeroglífica esta idea de una sociedad ideal, de una sociedad regulada, de una sociedad armónica, ¿no? Parece que esta armonía y simplificación de las formas nos puede servir para expresar una armonía y una simplificación y una racionalización de las sociedades. Y esto es algo que quizás podemos aplicar también a los diseños de la Bauhaus. La segunda cuestión, mucho menos desarrollada en las utopías literarias, ya que a menudo pasan por completo por encima de la cuestión artística, es la noción del arte público. La noción del arte público entendida como un sistema didáctico, un sistema de pedagogía para estas sociedades y que se desarrolla, por ejemplo, muy específicamente en la utopía de Tommaso Campanella, la Ciudad del Sol, en la que los muros de esta ciudad de nuevo concéntrica, circular,
circular, están decorados con pinturas que en realidad no son ni mucho menos decoración, sino que en realidad son todo un programa educativo para los habitantes de esta utopía que se estarían formando a partir de la propia circulación urbana, la circulación por la ciudad, en la que verían estos murales que sirven un rol didáctico, pero también desde luego un rol propagandístico, asentando los principios de esta ciudad ideal, imaginada por Tommaso Campanella en las páginas de su novela. Otra tradición que ya está presente no tanto en las utopías literarias, sino en las comunidades intencionales, como se les llama actualmente, que durante mucho tiempo se han conocido también como comunas, es la parte del hacer, de la fabricación. Y esto está presente en muchas comunidades que entienden que la artesanía o la labor manual o la labor del diseño tiene que estar al servicio de la vida de la propia comunidad. Y este es el caso, por ejemplo, de las comunidades de Shakers, una secta que emigró a Estados Unidos y que consideraba que una de las formas de alabar a Dios era a partir de la creación y de la fabricación de objetos. Eran comunidades muy célebres por su práctica musical, por su práctica de diseño, por ejemplo, de platería, pero también por su práctica de diseño de estos muebles extraordinariamente simplificados y extraordinariamente modernos si tenemos en cuenta el momento en el que fueron realizados. Estos muebles tan simplificados y tan minimalistas son de la década de entre 1830 y 40. Es decir, que la fabricación de diseño es también una tradición que está muy asentada dentro de las comunas y que en un primer momento son sectas y que luego se irán haciendo más laicas a medida que la sociedad también se va haciendo más laica. Y esto nos lleva a una tradición de diseño que con fuertes contactos con la tradición utópica se va a desarrollar por parte de diseñadores y por parte de profesionales que ya se dedican específicamente al mundo de las formas. Desde luego es insoslayable el episodio de Arts and Crafts. Es bien sabido que William Morris se decidió a hacer una empresa de diseño cuando, no encontrando muebles para amueblar su nueva casa, la Red House, donde viviría con su nueva esposa, Jane Morris, decidió hacerse todos los muebles él, junto con sus amigos, en una práctica colaborativa que le llevaría a la fundación en 1861 de la empresa Morris, Marshall, Faulkner & Co., donde llevarían a cabo diseños de un estilo neomedievalista, pero también con una ambición neomedievalista en cuanto al sistema de producción, que mira con nostalgia al sistema de gremios y sobre todo al sistema de talleres, donde se mantiene la vinculación del artesano con el producto. Muchas gracias, me has leído la mente. Se mantiene la vinculación del artesano con el producto desde el principio hasta el final, eliminando así la relación alienada capitalista que hace que un trabajador solo se relacione con una pieza y pierda la vinculación con el objeto final. Desde luego hay un gusto por la producción manual y una fobia a la industria que no encontraremos en la Bauhaus, pero desde luego es uno de los orígenes pedagógicos y uno de los orígenes de la Bauhaus, ya no solo desde el origen de la primera facultad a la que suplantará la Bauhaus, sino también en cuanto a algunos de sus referentes y, por ejemplo, en cuanto a la idea de eliminar las fronteras entre artes y artesanías, dignificando la idea del diseño de productos útiles. Aquí vemos, por ejemplo, un catálogo de sillas de la empresa de Morris & Co., cuyo éxito hizo que se abandonase en un momento dado este compromiso con la manufactura artesanal y se empezasen a introducir máquinas contrariamente a los propios principios de Morris. Y esto también tiene que ver con algunas de las paradojas que acompañan al desarrollo tanto de Morris como de sus empresas, que se fueron haciendo más exitosas en un mercado capitalista, a la vez que el propio Morris se iba haciendo más socialista y se iba convirtiendo en un portavoz más visible y en una cara más visible de las reformas sociales. Aquí vemos el célebre papel de pared que se haría icónico, es en este diseño en el que William Morris va también a reformar la visión de la naturaleza
que pasará a formar parte de un cierto canon anglosajón y que hoy en día todavía podemos ver y que lejos de las reformas y del sentido revolucionario de su momento hoy podemos comprar en tiendas como la del Museo de Victoria and Albert. Y aquí vemos cómo más allá de Morris empezaron a popularizarse sociedades de artes y oficios, sociedades de arts and crafts en distintos países de todo el mundo y que tuvieron también fantasías que se relacionarían con la vuelta al campo y con formas de vida sencillas que llevarían a la formación de colonias, arts and crafts en distintos lugares, algunas de las cuales practicarían el amor libre, el autoabastecimiento, fabricarían su propia ropa, su propio pan, su propio huerto y tendrían también escuelas donde se enseñarían, por ejemplo, en Chipping Campden, en la escuela de Chipping Campden, se enseñaría a los estudiantes una forma de vida autónoma desde el cultivo de vegetales a la fabricación de ropa o la fabricación de productos. Este sentido también de las colonias está en el origen de la Deutsche Werkbund, que precisamente se inició en 1899 cuando Joseph Maria Olbrich dejaría Viena para irse a Darmstadt, en Alemania, para formar una colonia de artistas bajo la invitación del Gran Duque de Hesse. Y bueno, sabemos que esta organización, que originalmente incluía 12 arquitectos y 12 empresas, sería también extraordinariamente influyente en la Bauhaus y sería también otra de las líneas, de las numerosas líneas que confluyen en la escuela alemana. Los llamados Omega Workshops, fundados en 1913 por Robert Frey, también promoverían una ruptura de las divisiones disciplinares, planteándose una empresa que vendería muebles, telas, accesorios para la casa, que estarían diseñados y fabricados por artistas. Sus directores eran Roger Fry, junto con sus amigos la artista Vanessa Bell, hermana de Virginia Woolf, y Duncan Grant, que él había conocido a través del grupo de Bloomsbury, y por tanto podemos afirmar que la producción de estos talleres también estaba relacionada con una comunidad que estaba implicada en formas de vida alternativa y en experimentación vital, que si bien no era planteada de una manera programática, enlazaría con la tradición utópica de las pequeñas comunidades que investigan acerca de otras formas de vivir en lo cotidiano y generar también entornos donde esa experimentación de lo cotidiano tenía lugar en lugares marcados por también una experimentación estética, ¿no? Digamos que es esta idea de la confluencia entre experimentación artística y experimentación vital, experimentación social, es una de las constantes, uno de los sueños constantes en muchos de estos grupos. Aquí vemos la casa de Charleston, decorada por Vanessa Bell y Duncan Grant, que cohabitarían allí y que se convertiría también en un núcleo de las personas vinculadas al grupo de Bloomsbury y sus distintas experimentaciones a lo largo del tiempo. La escuela de Chutemas en Moscú, fundada un año después de la Bauhaus, tendría también un sentido muy vinculado a una experimentación social, en este caso unido a la Revolución Rusa, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, produciendo materiales que tendrían que ver con esta voluntad de reforma de la vida y podemos también vincular incluso a precedentes tan antiguos como la Revolución Francesa con su diseño de trajes y su diseño de objetos y la idea de que a una gran revolución política se corresponde también una gran revolución social, una gran revolución de la vida cotidiana que ha de tomar nuevas formas estéticas para esta nueva cotidianidad, ¿no? Digamos que el hombre nuevo no puede vestirse como el hombre viejo, no puede utilizar las mismas teteras que el hombre viejo, no puede usar los mismos sillones, no puede sentarse en las mismas sillas. Esta correspondencia es una correspondencia que ha acompañado el sueño de la modernidad durante el siglo XX, de correspondencia de la cual hablaremos un poco más adelante y nos preguntaremos si es tal, ¿no? Si las formas nuevas necesariamente implican comportamientos nuevos y de qué manera se produce o no esta relación. Y vemos también cuestiones similares con De Stijl, que ejercería una gran influencia en la Bauhaus, fundamentalmente a partir de la exposición de 1924.
Los sentidos utópicos de la Bauhaus pueden plantearse a través de distintas maneras. Una de ellas, muy obvia, es la pedagogía, que sigue corrientes utópicas que ya ha trabajado, ya nos ha contado en su conferencia Eduardo Prieto y que por tanto no me detendré en ellos. Pero también puede verse en otros aspectos, digamos, colaborativos, como sería a partir de la práctica de los talleres de la Bauhaus, a partir de la noción que ya hemos comentado de la utilidad del arte, es decir, a partir de cómo los objetos producidos en la Bauhaus se ponen en marcha en estas nuevas viviendas de sentido programáticamente moderno, y finalmente puede plantearse a partir de la idea de la transformación de la vida, es decir, los usos cotidianos, los usos en la vida privada, en la vida concreta de las personas de estos objetos producidos en la Bauhaus. Y ahí nos preguntaremos de nuevo si estos objetos modernos necesariamente llevan a una vida moderna y también si esta vida moderna es esencialmente diferente en cuanto a la experimentación social o la experimentación vital. Y bueno, en última instancia es preguntarnos acerca de la naturaleza de los sueños de la vanguardia y hasta dónde llegaron, ¿no? La Bauhaus, como ha comentado Eduardo Prieto, tiene en su estructura pedagógica, su base está en los talleres. Vemos, por ejemplo, como en la... Bueno, aquí se me ha colado un título en inglés, disculpen, pero bueno, sé que toda esta sala habla inglés perfectamente. El diseño de la catedral para el programa de la Bauhaus en 1919 y este sentido programático de la catedral que nos lleva a los referentes medievales de esta primera Bauhaus relacionada con un contexto expresionista. Estos referentes medievales están en el origen del propio nombre de la escuela, que toma el nombre de una evocación de los Bauhütte, que eran las logias masónicas dedicadas a la construcción de catedrales y que tenían que ver con esta idea de fusión de las artes, pero también esta idea de comunidad de los artistas. Esta idea de una hermandad de trabajadores de la forma que desarrollaría vínculos de por vida. Esta idea neomedievalista, que podemos retrotraer hasta el movimiento Arts and Crafts y su prehistoria en la hermandad prerrafaelita y los distintos neomedievalismos del siglo XIX, está también presente en el propio nombre de esta columna vertebral de la Bauhaus, que son los talleres. Taller es una terminología medieval y también será medieval la terminología que designará a sus directores, es decir, los maestros de taller, que serán a su vez los profesores de aquellos alumnos que pasarán a ser conocidos como aprendices. Y es estas paradojas de la modernidad, como a partir de un vocabulario neomedieval, un vocabulario primitivista, se va a llevar a cabo una reformulación y una renovación absolutamente moderna de la enseñanza que parte, como se ha comentado antes, de las nociones del aprender haciendo. En la Bauhaus había una multitud de talleres, los cuales vemos aquí este famoso rueda que expresa la pedagogía de la Bauhaus, que a partir de un curso de iniciación impartido por Johannes Itten, que estaría destinado a que los alumnos olvidasen los conocimientos anteriores. Después de este año inicial, los alumnos pasarían a formar parte de alguno de los talleres, que eran talleres de cerámica, de textil, de metal, de muebles, de pintura de pared, que era, por cierto, el que más beneficios económicos proporcionaba, talleres de madera y talleres de escultura en madera y piedra, talleres de vidrio, talleres de encuadernación, talleres de fotografía, de tipografía y de publicidad. Aquí vemos el taller textil, al cual eran derivados la mayor parte de las mujeres que estudiaron en la Bauhaus. Más o menos un tercio de las estudiantes de la Bauhaus eran mujeres. De hecho, a ellas se les exigía una mayor preparación para entrar en la Bauhaus, con lo cual eran quizás hasta mejores que sus colegas masculinos, pero debido a una idea propia de aquel momento de que las mujeres pues, tenían que ver especialmente con el arte textil, eran derivadas en su mayor parte a los talleres textiles, que por otra parte eran uno de los más mecanizados, como pueden ver en esta imagen, y producían diseños
muy influenciados por la pintura de Paul Klee, Vasily Kandinsky o Laszlo Moholy-Nagy. No hemos comentado que los talleres estaban concebidos de una manera doble y que los estudiantes tenían un maestro artista y un maestro artesano para guiar su formación en estas dos dimensiones. Los productos del taller estaban dirigidos fundamentalmente hacia la producción industrial, por ejemplo, hacia la producción de textiles para las sillas de metal, y había en este sentido dos grupos, los tapices o las textiles destinados a la producción industrial y textiles de un sentido más expresionista, realizados a mano y que podemos entender como muy afines a la pintura, ¿no? Y al proceso pictórico que también otorga un cierto lugar a la improvisación. El taller de metal bajo ítem estaba dirigido fundamentalmente a objetos útiles, como por ejemplo la producción de juegos de té o tazas o contenedores. Aquí vemos, por ejemplo, el célebre juego de té de Marianne Brandt de 1924, donde se encuentra de manera muy clara esta especie de base en las formas básicas del círculo, el cilindro y la esfera, y también que era la base de la enseñanza de la Bauhaus hasta aproximadamente 1928, junto con la idea de los colores primarios. Sobre todo en la tetera se puede ver cómo la diseñadora intentó que este producto fuese especialmente útil y estuviese dirigido hacia el pragmatismo. Y bueno, vemos que este aspecto industrial, sin embargo, es solo una apariencia, ya que aunque este juego de té fue pensado para una producción de masas, solamente fue realizado de una manera artesanal. Y solamente hacia finales de la Bauhaus, cuando empezaron a desarrollarse vínculos con las industrias que permitieron una actividad realmente mecanizada y una actividad industrial, y durante la mayor parte de su producción nos estamos encontrando con productos que en su fabricación siguen principios mucho más próximos a los del Arts and Crafts, aunque una estética muy distinta permita adivinar casi una poética de lo industrial más que una práctica de lo industrial. Con el diseño de lámparas sí empezaron a establecerse algunas conexiones con la industria y empezaron a hacerse soluciones mucho más técnicas que tenían que ver también con el traslado en 1925 de la Bauhaus de Dessau, que implicó también unas facilidades técnicas mayores. Los talleres de muebles, tomados que estaban dirigidos por el maestro Gropius después de Itten, a partir de 1921, reflejaban también estos fundamentos de la Bauhaus, que pretendían mobiliario, productos prácticos, duraderos, baratos y hermosos. Y bueno, serán icónicas las sillas de acero de Marcel Breuer, que se corresponden con un estudio de la funcionalidad muy concreto, que le hicieron pensar que el asiento y el asiento y el respaldo debían ser flexibles y el asiento debía estar inclinado. Y bueno, se trata de una silla muy icónica cuya producción, sin embargo, estaba privatizada y cuyos beneficios se correspondían solamente al propio Breuer. Entonces vemos estas contradicciones entre individuo y colectivo, entre escuela y maestros concretos que van a aparecer a lo largo de la Bauhaus. El taller de escultura en madera y piedra produciría obras como este ajedrez de Joseph Hartung, que se vería acompañado también del diseño de una mesa de ajedrez de Heinz Nossetel. Habría también un taller de fotografía impulsado por Laszlo Moholy-Nagy, que entendería la fotografía como una nueva manera de ver. Y bueno, su esposa Lucía Moholy realizaría también toda una serie de fantásticas fotografías de la Bauhaus que veremos a lo largo de esta conferencia. Vemos aquí los talleres de cerámica a la izquierda y el de vidrio a la derecha. Había también un taller de tipografía, un taller de publicidad y un taller de escenografías. Y como no tenemos mucho espacio, vamos a pasar a ver cómo todos estos objetos se desplegarían en espacios concretos.
La mayor parte de los productos más icónicos de la Bauhaus tienen que ver con los que se produjeron para la exposición de la Bauhaus en 1923 en Weimar, que fue una oportunidad para crear una especie de obra de arte total y también para mostrar los principios de la Bauhaus de una manera mucho más idealista, ya que se trataba de un evento libre de las preferencias de los clientes y de las preferencias mucho más conservadoras de los encargos. La Haus am Horn fue un edificio diseñado por George Muge, un pintor que ganaría el concurso realizado para la ocasión, y sería un edificio diseñado con la idea de demostrar cómo sería el aspecto de una vivienda modernizada y que en realidad se basaba en el diseño de una villa italiana de 1927. Aquí vemos la planta y aquí vemos estos interiores en los que participarían los estudiantes de la Bauhaus. El despacho de Gropius sería también, aquí vemos una fotografía de Lucia Moholi, sería también una especie de obra de arte total realizada en este momento, en el que Gropius, ya que el edificio no era un edificio nuevo, realizaría su sentido programático a partir del diseño de este interior en el que participarían todos los talleres y que tendría muebles y diseño de espacio realizado tanto por los estudiantes como por los maestros, planteando de una manera absolutamente geométrica el mobiliario y la relación entre los objetos y el espacio. Aquí vemos una vista isométrica. Cuando la Bauhaus se traslada a Dessau en 1925, no solamente se realizará un nuevo edificio para la escuela, donde con esta idea de fundir los distintos aspectos se incluirá en un mismo edificio los dormitorios, el comedor, los talleres, también se realizará una serie de casas, una construcción de una pequeña colonia de casas para los maestros de Bauhaus. Y esta idea de colonia es significativa ya que nos remite a las colonias de artistas y de arquitectos que a lo largo del siglo XIX habían perseguido también nuevas formas de vida y que incluían la mítica colonia de Darmstadt relacionada con la Bergbund. Será Marcel Breuer quien amueblará tanto la escuela como también las viviendas de los maestros de la Bauhaus. Y aquí vemos a Walter Gropius y su esposa Ise Gropius en su salón de la residencia, una residencia que fue concebida desde el principio para ser fotografiada, para ser retratada de manera programática en distintos elementos y donde vemos, por ejemplo, como las sillas de Breuer en realidad son sillones de salón, y como el salón efectivamente es el epicentro de la vivienda burguesa. En 1927 se hará una película, la Humboldt Film, donde se muestra la comodidad de la vivienda de Gropius y que hemos traído aquí, si quiere funcionar. Sí, perfecto. Donde se muestra cómo ha de ser utilizada esta vivienda, que más allá de ser la vivienda de Gropius, es una especie de manifiesto acerca de cómo debe ser una vivienda moderna. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Qué? Bueno, aquí vemos la vivienda por fuera. Voy a ir pasando un poquito. Y este énfasis en la técnica, ¿no? Que por otra parte, como veremos, no veo una correspondencia en la idea de renovar otros aspectos de la vida doméstica. Aquí vemos está hablando de la orientación de la cocina, en un sentido racionalista, ¿no? De la orientación de las distintas estancias. Y ahora va a aparecer la gran protagonista de esta película, que es la sirvienta. Vemos a una sirvienta ataviada con el traje tradicional de sirvienta, realizando actividades en esta cocina enormemente moderna. Todo muy práctico. Y sin embargo, claro, las relaciones
burguesas de quién realiza el trabajo doméstico, las relaciones de clase y de género. Hemos visto al hombre saliendo de casa al principio de la película, ocupando este lugar externo, este lugar de vida pública, mientras dentro, en la domesticidad, las tareas domésticas de esta casa tan moderna están a cargo de una sirvienta uniformizada, ¿no? Aquí la vemos fregando. Guardando las cosas, mostrándonos los armarios. Eran casas con pocos muebles exentos, muchos armarios empotrados para poder mantener así la planta. En estas se enfatiza continuamente el sentido de la practicidad, ¿no? La modernización. Este pequeño invento con la fregona. Pero vemos como en su estructura las relaciones de lo doméstico y la cuestión del trabajo doméstico permanecen intactos. En un momento dado vamos a ver también a la mujer de Gropius dándole instrucciones y ayudándola. Entonces, bueno, tenemos este sistema donde la casa es el dominio de lo femenino y cuando lo trasladamos a un entorno burgués puede utilizar el trabajo de una empleada doméstica, ¿no? Aquí las vemos a las dos. Y aquí está Ise Gropius con una revista. Se trata de una vida efectivamente moderna, todo está pensado de una manera práctica y podríamos encuadrar esto en lo que se ha denominado el taylorismo doméstico, una idea de aplicar al espacio doméstico esta misma racionalización taylorista o incluso fordista que tiene que ver con con hacer que la efectividad de cada gesto cotidiano, pero donde digamos, el sentido estructural no se ve tocado, es más bien un sentido simplemente de hacer efectivos, ¿no? los elementos. Y también de introducir, por supuesto, una estética moderna, pero también unos pequeños dispositivos y avances técnicos que harían del hogar un lugar más práctico. Y vemos también los distintos productos, ¿no? que se van desplegando en su uso y que vamos viéndolos puestos en práctica. Se me ha ido, pero bueno, vamos a aprovechar entonces para ir un poco más. Es que no sé si esto me va a dejar volver exactamente. Sí, justo. Aquí la silla de Breuer, la invitada elegante. La gran silla de escritorio doble. La lámpara específica para la mesa. Bueno, y de nuevo se me ha saltado, lo tomaremos como una pequeña aceleración del discurso que nos lleva hacia la última pregunta, que sí, efectivamente, la Bauhaus propone una transformación de la vida
Obviamente, después de este vídeo pensaríamos que no, pero la cuestión quizás no sea tan sencilla. Ya ha comentado Eduardo Prieto el sentido de las clases de Iten. Iten tenía que ver con un mundo esotérico, formaba parte de la religión de Mazda-Nan, que implicaba una dieta vegetariana, que hacía que, bueno, de manera célebre se comentase que la Bauhaus olía a ajo por la condimentación de esta dieta vegetariana, este primer momento. Iten sería una especie de monje, una especie de iluminado que promulgaría una estricta disciplina también corporal entre sus estudiantes y que tendría que ver con ideas de transformación del cuerpo y de la espiritualidad muy propias de esta Alemania de este momento, marcada por corrientes también como la teosofía, de la cual era adepto Kandinsky, otro de los profesores, y que nos hacen pensar en un fuerte contexto de espiritualidad heterodoxa que desde luego conllevaba formas de vida también heterodoxas, ¿no? Y alternativas. En la Bauhaus también se practicaban distintas formas de gimnasia. Aquí vemos a las mujeres de la Bauhaus haciendo sus ejercicios de gimnasia en el techo del edificio, y en aquel momento se hizo también... Bueno, en aquel momento se convirtió también en una especie de prototipo humano la Bauhaus-Mädel, o la chica de la Bauhaus, como prototipo de una mujer liberada, una mujer moderna, un poco andrógina, y es cuando se ven las cartas o los diarios está claro que había una presencia de comportamientos en cuanto a las formas de vida mucho más libres que en otros contextos. Este tipo de prácticas llevan la huella también de movimientos como la Lebensreform, que habían marcado la Alemania de finales del XIX y que tienen una gran preponderancia de un gran énfasis en la relación con el cuerpo y una búsqueda de una relación más natural con el cuerpo, promoviendo dietas vegetarianas, baños de sol, ejercicios gimnásticos, renovaciones en la ropa, y que puede entenderse como uno de los elementos de la Bauhaus, que también se puede comprender como uno de los elementos de una red de toda una serie de movimientos de reforma en un sentido muy amplio. Es desde luego claro que no solo los profesores, sino también los estudiantes llevarían a cabo una fuerte convivencia que estaría asimismo potenciado por las fiestas, cuyo sentido también tendría un sentido de aglutinación de la comunidad y un sentido de autorrepresentación también de la comunidad a partir de modelos festivos y de modelos mucho más lúdicos, aunque si bien efímeros, también periódicos, ya que la Bauhaus sería célebre por la práctica de las fiestas como una práctica sistemática donde los elementos del diseño servirían un sentido mucho menos utilitario, un sentido mucho más simplemente experimental y de diversión, que muchas veces cuestionarían divisiones de jerarquías, divisiones de género, y que están planteadas como quizás uno de los reductos más anárquicos de la Bauhaus. Es sabido que la Bauhaus adoptaría una orientación más política a partir de 1928, cuando el arquitecto suizo Hannes Meyer va a suplantar a Gropius en la dirección de la escuela, y que Meyer daría una orientación de la escuela hacia la producción de masas, la vivienda social y una modernización por el bien común. Y es conocido también que en su momento proliferará la implicación activista de los estudiantes y que todo ello hará que Meyer sea expulsado 2 años después, dimita 2 años después, y emigre precisamente hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este sentido de politización, desde luego, puede entenderse como uno de los momentos también en los que adopta un rol particular esta idea de reforma de la vida a partir del diseño, y que, sin embargo, desaparecerá cuando Mies van der Rohe toma su lugar en 1930 y prohíbe toda actividad política en la escuela y expulsa a los más politizados.
Bajo su dirección, la Bauhaus podrá, sin embargo, ver implementadas algunas de las reformas que había planteado el anterior director, pero también desaparecerán algunos de los sentidos más colectivistas o más utópicos de la Bauhaus y, por ejemplo, se cerrarán toda la producción en los talleres, abandonándose este sueño autárquico de que la Bauhaus fuese también un lugar de producción que se fuese autosuficiente y que se sostuviese a sí mismo. Sin embargo, el estilo de Mies, en un sentido formal, será enormemente exitoso y tendrá que ver también con algunos productos que serán exitosamente producidos en masas, desarrollándose así otra de las utopías de la Bauhaus, que era la utopía tecnológica. Vemos que quizás todas estas utopías, la utopía pedagógica, la utopía tecnológica, la utopía comunitaria, la utopía política o la utopía de formas de vida más liberadas o más libres, y la utopía quizás simplemente de una burguesía que renueva sus apariencias y que tiene casas más eficientes, son todas utopías a veces contradictorias y que se desarrollarán en distintas marchas, confluyendo o no en distintos momentos y acompañando también las distintas sedes y los perfiles de los distintos directores tan diferentes entre sí. Y bueno, con esta cuestión, que es también una pregunta abierta de la cuestión de la transformación de la vida, quería terminar y dar paso a la siguiente intervención. Muchas gracias.